Vamos a leer, hermanos, algunas referencias en donde encontramos una orden o un imperativo a mirar, empezando en Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45 y el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Vamos ahora a leer en el libro de los Salmos. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y como sabemos, el Salmo termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pasemos al Nuevo Testamento para leer en el Evangelio escrito por Juan. Capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y por último, en primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hasta aquí confiamos que el Señor nos seguirá bendiciendo con su palabra. Amén. Como decía, en estas porciones que hemos leído hay un llamado imperante a apartar nuestros ojos de algunas cosas que posiblemente nos están distrayendo y a colocar nuestra mirada
en aquello que es mucho más importante. Y creo que la sola lectura de los versículos nos muestra que toda la vida del creyente, desde el momento de la conversión, aún hasta el momento de nuestra glorificación, está asociada con mirar a Cristo. Hay personas en la reunión que no son salvas, y son personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no han llegado al punto en el que tuvimos que estar nosotros, los que por la gracia de Dios somos salvos hoy. También en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. En mi caso, tuve la dicha de empezar a oír el Evangelio desde que tenía 6 años. Pero algunos de los que hoy son salvos tuvieron la experiencia de estar buscando entre las filosofías del mundo, las religiones humanas, salvación, mirando entre lo que el diablo y los hombres presentan. Pero toda búsqueda allí fue en vano. Hasta aquel bendito día cuando por la fe oímos esa voz: mirad a mí y sed salvos. Pudimos contemplar el Calvario y ver al que murió por nuestros pecados, al que consumó la obra de nuestra redención, al que pagó nuestra deuda, al único que, como dice allí en el capítulo 45 de Isaías, puede salvar. Mirad a mí y sed salvos. Ojalá fuera esa la experiencia de los que todavía no gozan de la salvación en esta tarde. Usted tiene esa oportunidad. Nosotros hemos experimentado y estamos experimentando esa realidad. Somos salvos. No somos salvos por ninguna obra que hayamos hecho, simplemente porque un día pusimos nuestra mirada y nuestra confianza por la fe en Él. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Pero eso fue solo el principio. Y es bueno, hermanos, que nosotros también estemos conscientes de que la actividad del maligno en distraer la atención de los seres humanos no se acaba en el momento de la conversión. Él está interesado en estorbar. Y el Señor tiene la necesidad de llamar nuestra atención nuevamente cuando todos los afanes de esta vida, cuando todas las vanidades de este mundo están delante de nuestros ojos, procurando captar y retener nuestra atención. Es como si estuviéramos distraídos y Él vuelve y nos llama: mirad. Y después de ser salvo, ¿cuál será la prioridad? Creo que pudiéramos encontrarlo en lo que leímos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El asunto no concluye con la salvación de la pena del pecado. Necesitamos experimentar en nuestras vidas constantemente la obra de Dios en la salvación del poder del pecado en nuestra vida. En el contexto de este capítulo nos habla de la necesidad de la santificación. Aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y a menos que nuestra mirada esté puesta en Él, y al contemplar
su grandeza y santidad, anhelemos ser más parecidos a Él en nuestra experiencia cotidiana. Pudiéramos vivir vidas que no serán de utilidad para Dios. La esperanza de la venida del Señor y de esa transformación gloriosa que vamos a experimentar debe producir en nuestra vida un deseo de santificación. Si en el primer caso esa mirada nos condujo a la salvación, creo que en el caso de 1 Juan capítulo 3 hay una exhortación a poner la mirada en lo que el Señor ha hecho con nosotros, y esto debe motivar nuestra santificación. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un día estaremos libres de la presencia del pecado en nuestros cuerpos, pero mientras ese momento llega, tenemos que tener nuestra mirada puesta en Él. Y al contemplar la santidad de aquel que nos ha salvado y de aquel de quien ahora somos hijos, entonces debemos procurar ser semejantes a Él. Pero llegamos al capítulo 4 del Evangelio escrito por Juan. Los discípulos habían salido a comprar de comer mientras el Señor quedó sentado junto al pozo de Jacob, cansado. Al regresar le encontraron hablando con una mujer y se asombraron. Y habiendo traído alimentos, esperaban que él dejara lo que estaba haciendo, la conversación con aquella mujer, mientras él le predicaba el evangelio a aquella mujer, y se dedicara a la comida. Y él le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sus palabras eran el incentivo y el ejemplo para lo que les iba a decir posteriormente. Porque naturalmente nosotros en nuestra estadía en el mundo pudiéramos estar tan ocupados, tan enfocados en cosas que no son necesariamente pecaminosas, legítimas ciertamente, pero que el Señor espera de nosotros que podamos tener como prioridad los asuntos relacionados con los intereses del cielo. Y Él les pregunta a ellos: ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para la siega? Está utilizando una ilustración, pero Él no estaba para hablar de la agricultura. Estaba para hablarle de aquello que le había motivado a pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué era lo que había allí por lo cual él se sintió impelido a ir allá? Movido a ir allá. Había una mujer pecadora que necesitaba salvación. Y habían otros muchos pecadores samaritanos que necesitaban salvación. Posiblemente las diferencias raciales, culturales, religiosas entre los judíos y los samaritanos habían bloqueado la visión de los discípulos, pero esto no ocurría en aquel que quiere salvar a todos los hombres. Y después de decirle que aún faltaban 4 meses para la siega, según lo que ellos decían, Él vuelve y dice: mirad, los campos ya están blancos para la siega. Empezamos mirándole a Él para nuestra salvación. Continuamos mirándole a Él para nuestra santificación. Y bueno es mirarle a Él como el ejemplo por excelencia para nuestra debida consagración. ¿Cuándo es el momento en que el creyente debe dedicar la mayor parte? Cada uno en el grado y en la espera, en la posición en que el Señor le ha puesto, a servirle. Es interesante el ejemplo del apóstol Pablo. Apenas conoció a Cristo camino a Damasco,
Y él podía decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada uno de nosotros, los creyentes, estamos aquí principalmente para glorificar a Dios. Este es el propósito de la iglesia, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Pero el apóstol Pedro dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, según la capacidad, según la esfera en la que el Señor le ha puesto. Cualquier creyente puede comunicar a los que necesitan el mensaje del Evangelio. Mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Me llama la atención en el caso del gadareno, recién convertido, lleno de gratitud, queriendo irse con el Señor. El Señor no se lo permitió, no era ese el ministerio que él tendría, no sería uno como los otros discípulos, quien iría con el Señor a todas partes a donde él iba, pero su deseo era legítimo. El Señor no le privó de servirle, pero tenía otro lugar para él. ¿Dónde? Vuelve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Mirad los campos. Puede ser la obra pionera en algún lugar remoto, y eso sería mirad los campos. Pero también pudiera ser en el seno de tu propio hogar, en donde el Señor estuviera llamando tu atención. Mirad los campos, ya están blancos para la siega. Pero además de la salvación, de la santificación y de la consagración, encontramos en ese Salmo 133 otra vez la expresión, mirad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Será que hubiera la posibilidad de que en algún momento nosotros perdamos de vista el provecho de estar congregados? Cada día que pasa, y especialmente en nuestro país, se vuelve un poco más difícil para los creyentes llegar a la cita en donde el Señor está en medio de su pueblo, donde Él tiene la preeminencia y su palabra es el centro de la atracción. Algunas asambleas han tenido la necesidad de cambiar los horarios de los cultos, buscando el mejor momento para que la mayor parte del pueblo de Dios se reúna. Pudiera ser que tanto las dificultades como las ocupaciones hicieran que en el corazón de alguno naciera la idea de que no es tan importante la regularidad en la congregación. Si así fuera, si esto estuviera pasando por la mente de alguno, que estuviera creyendo que únicamente el domingo es el día más importante para congregarnos, bueno, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estaba pensando en el Salmo 27, la palabra de David al inicio del Salmo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Salmo empieza con palabras que indican el conflicto que él vivía y que nosotros también vivimos. Me parece que hay una similitud entre el Salmo y lo que aparece en los cánticos graduales. Los cánticos graduales que entonaba el pueblo de Israel en su peregrinación de cada lugar en el que se encontraba hacia Jerusalén. Este mismo Salmo 133 es el penúltimo de esos salmos o de esos cánticos. Pero ¿cómo comienzan? Había una situación de peligro, había una situación de conflicto para cada uno de aquellos del pueblo de Dios. Y dice en el Salmo 125, ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos así que hablo me hacen guerra. Así salían
salían de sus casas de en medio de ese ambiente de confrontación continuo, de conflicto. Pudiera ser que esa fuera la realidad de la vida de cada creyente, pero el creyente va buscando el lugar en donde, como dijo el poeta, nuestras almas descansan. En la hora de oración, no solamente en la de la oración, es parte del culto. Pero más adelante él dice, una cosa he demandado a Jehová. Él sabía, no depende únicamente de mi deseo y de mi fuerza. Qué bueno es cuando cada mañana sabemos que hay una reunión por la noche y podemos pedir al Señor con sinceridad, ayúdame a estar esta noche en el culto. Pero él dice, esta buscaré. Había dependencia, había diligencia. Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántas veces por la semana? Solo los domingos. Todos los días de mi vida. ¿Con qué propósito? Para inquirir. Permítame leerlo para no errar. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué bueno es que hemos disfrutado, estando en la conferencia, nuestros hermanos hablándonos de Él, contemplando la hermosura de Él, conociendo cada vez más de Él. Y ojalá que en esa misma medida, como dice 2 Corintios 3:18, contemplando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Entonces, una mirada para la congregación. Pero, por último, pensando en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, el escritor de la carta en el capítulo 11 ha mencionado la lista de aquellos que conocemos muchos como los héroes de la fe. Muchos que vivieron experiencias parecidas a las que cualquiera de nosotros pudiera experimentar en algún momento, pero que tenían su confianza puesta en el Señor. Habían puesto su mirada en aquel que dijo, mirad a mí y sed salvos, y la habían mantenido en Él. Y el hecho de mantener la mirada en Él por fe les ayudó en el inicio, en el desarrollo y hasta el final de su carrera. Ellos son un ejemplo, concluyeron la carrera, son esa grande nube de testigos. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero a pesar de que ellos pudieran representar para nosotros un buen ejemplo, llama la atención que el escritor enfoca la mirada nuestra es a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Considerad, ahí está la palabra otra vez. Detente a mirar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No necesariamente el hecho de estar viviendo o procurando vivir la vida conforme a la voluntad de Dios significa que las cosas van a estar siempre bien. Todo lo contrario, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol dijo a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Los que predican el falso evangelio de la prosperidad dicen, no vas a tener ningún problema, todo va a ser color de rosas. Pero esto no es verdad. La verdad es que en medio de la carrera cristiana puede haber tanto que nos afecte, que nos aflija, que nos distraiga. Puede haber tanto que pudiera ser motivo de desánimo y de querer hacernos tirar la toalla. Pero ¿dónde está el remedio para ese mal? Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Nunca llegaremos a sufrir tanto como Él sufrió. Y si Él, siendo Dios mismo hecho hombre, estuvo dispuesto a padecer tales aflicciones, dolores, para salvarnos a nosotros indignos, miserables pecadores, y llevarnos a la gloria,
cuánto más nosotros deberíamos estar dispuestos también a padecer un poco por causa de Él, sabiendo que al final, como está escrito, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Camina donde espinas hay, dijo el poeta, corona de estos Él llevó. Si tienes triste el corazón, también dolor a Él tocó. Ojalá que el Señor nos ayude, hermanos, a tener nuestros ojos puestos en las cosas en donde deberíamos tenerlas. Como dijo el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Que Él prospere su palabra.